Hoy, 25 de abril, la Iglesia recuerda la memoria de San Marcos Evangelista. Si deseas información acerca de él, te invito a descargar y entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Para mantener la continuidad, no comentaré la lectura propia de la fiesta de Marcos, sino la lectura del lunes de la segunda semana de Pascua, y el Evangelio que toque es el de Juan 3, 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Te aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes, pues, que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Mientras que la primera semana de Pascua los evangelios diarios fueron textos en torno a las apariciones de Jesús, a partir de esa segunda semana de Pascua, las lecturas diarias se van a concentrar en la Iglesia que recién aparece a la vida. Se puede decir que la Iglesia fue concebida durante la vida pública de Jesús, en la formación de ese pequeño grupo de discípulos que lo siguió hasta el final, pero recién nace en la resurrección de Jesús, cuando los discípulos que se fueron dispersando a causa de la muerte de Jesús, se vuelven a reunir a causa del extraordinario acontecimiento de la resurrección. Y se puede decir también que en el día de Pentecostés la Iglesia es presentada al mundo, cuando luego de permanecer encerrada por miedo a los judíos, abrió sus puertas, impulsada por la fuerza del Espíritu Santo, para salir al mundo a anunciar la buena noticia de Jesús. Aunque algunos teólogos sostienen que en Pentecostés es cuando nace la Iglesia. ¿Y por qué las lecturas que se nos proponen a partir de hoy se concentran en la Iglesia? Porque la gente, al escuchar el testimonio de los discípulos que anuncian que Jesús vive, se entusiasma por caminar ese camino de vida y también con la posibilidad de resucitar. Y pide participar del grupo de discípulos, es decir, pide entrar en la Iglesia. Pero como para participar en la Iglesia hay que ser iniciados en ella, los evangelios de los próximos días se van a organizar en torno a la iniciación cristiana. Y 3 son los sacramentos de iniciación que tiene la Iglesia: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y recién cuando recibimos estos 3 sacramentos de iniciación, podemos decir que somos miembros plenos de la Iglesia. Entonces, a partir de hoy, a través de las lecturas del capítulo 3 de Juan, la Iglesia nos enseñará acerca del bautismo y la confirmación. Y en los días que siguen, al invitarnos a meditar en la multiplicación de los panes, en el capítulo 6 de Juan, la Iglesia nos enseñará acerca de la Eucaristía. Veamos el texto de hoy en donde se inician las enseñanzas acerca del bautismo y la confirmación. Lo primero que hace el evangelista es presentarnos a Nicodemo. Nos dice que era un fariseo, es decir, un hombre recto, interesado por las cosas de Dios, y, como los demás fariseos, fiel observante y cumplidor literal de la ley de Moisés. Además nos dice que era un magistrado judío, es decir, un importante miembro del Sanedrín o Consejo Judío Legislativo y Judicial, y por su posición seguramente debió ser un hombre adinerado. Después el texto nos dice lo que hace Nicodemo. Nicodemo debió haber escuchado enseñar a Jesús y debió haber quedado muy impactado de sus enseñanzas y de cómo él interpretaba la ley. Entonces nos dice el texto que fue a ver a Jesús de noche. Parece que por ser un maestro de Israel, sintió cierta vergüenza de visitar a Jesús de día, pues Jesús era un maestro informal, de provincias, y no reconocido por los grandes maestros de Jerusalén, en donde sí se enseñaba acerca de la ley. Da la impresión pues que Nicodemo se cuida del qué dirán. Parece que no quiere que sus compañeros del Sanedrín lo descubran, ya que Jesús era muy mal visto por ellos,
porque era un sencillo campesino de Galilea que no tenía la educación ni las relaciones que ellos tenían. Es decir, Nicodemo era un hombre bueno, pero vivía atado a los criterios del mundo, de las apariencias, de las formas, del buen nombre y del qué dirán. Sin embargo, Nicodemo estaba lleno de preguntas. Seguramente al escuchar hablar a Jesús, Dios le había movido el corazón, y sus preguntas son las que se hace uno que se interesa por el camino del Señor. Nicodemo representa a aquellos que quieren saber más y conocer más de lo que la Iglesia enseña acerca de Jesús y su camino, a fin de poder decidir si pide bautizarse en la Iglesia o no. Entonces les dice: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro, reconoce que viene de Dios y reconoce que él da testimonio con su manera de vivir y con sus signos que es de Dios. Está pues entusiasmado con Jesús y su camino y quiere saber más. Entonces Jesús le habla del bautismo y le responde: Te aseguro, el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús es clara. Si quieres participar del reinado de Dios, si quieres participar de un mundo renovado, transformado, nuevo, en donde no haya dolor, ni lágrimas, ni tristezas, de un mundo en donde reine Dios, entonces tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es la manera como la Iglesia en sus inicios llamó al bautismo. El bautismo supone un nuevo nacimiento, pues quien se bautiza se convierte en nueva criatura y ve la vida de manera distinta. Es como si lo hubiesen reformateado. ¿Y por qué? Porque quien decide bautizarse elige libremente pensar y vivir a la manera de Jesús. Y la manera de Jesús no se rige por los valores del mundo, que son acumular bienes, fama y poder a como dé lugar. Esto ya no le interesa, sino que se guiará por los valores del reino, que son servir, ayudar, perdonar. Y va a preferir perder que ir en contra de la verdad, de lo que es justo y de la vida. Entonces Nicodemo, que no entiende, le pregunta: ¿Y cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo piensa que Jesús habla de un nacimiento material, físico, biológico, y esto obviamente es imposible. Entonces Jesús lo aclara y le dice que el nuevo nacimiento al que él se refiere es del orden del corazón, de lo que mueve tu vida, de lo que te lleva a tomar decisiones. Nacer de nuevo significa pensar distinto, con otros criterios, con otros valores. Si naces de nuevo, ya no te interesará lo que le interesa al mundo. Y el mundo te encontrará extraño, pues ya no deseas ni eliges lo que éste elige. Si naces de nuevo, solo querrás vivir a la luz de la verdad y vas a querer decir siempre la verdad, aunque te vaya mal por decirla. Si naces de nuevo, actuarás siempre con justicia y no tomarás decisiones para beneficiarte ni para beneficiar a tu familia, sino que vas a buscar el mayor bien. Si naces de nuevo, estarás en favor de la vida, en favor de que todos vivan. Pero vas a querer que todos vivan una vida digna y no miserable. Bueno, pues este nuevo nacimiento sucede al iniciarte en la iglesia, pues quien se bautiza se compromete a vivir según los valores de Jesús. Después, evidentemente, hay que cultivar esa nueva vida, viviendo siempre a la luz de la verdad, en lo correcto y en lo justo. Pues si no la cultivamos y nos dejamos envolver de nuevo por los valores del mundo, es como si el nuevo nacimiento producido por el bautismo se pasmase. Jesús reafirma su enseñanza diciendo: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Nacer del agua indica el bautismo, y nacer del espíritu indica la confirmación. Si bien en el bautismo uno recibe el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo se recibe en la confirmación. Es de notar que al inicio, en la iglesia, el bautismo y la confirmación estaban unidos y formaban un único sacramento de iniciación junto con la Eucaristía. Pero con el tiempo y por razones históricas y prácticas, se separaron, convirtiéndose cada uno en un sacramento independiente.
Lo que Jesús enseña a Nicodemo es que si no vive según los valores del reinado de Dios, no podrá entrar en él y no podrá disfrutar de la felicidad que el reinado de Dios trae. Y lo aclara aún más diciendo, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Es decir, quien se mueve con los valores del mundo terminará esclavizado del mundo, pero quien se mueve con los valores del reinado de Dios vivirá la libertad de los hijos de Dios. Por eso la explicación de Jesús concluye diciendo, no te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo, tienes que pensar de otra manera, tienes que convertirte. El relato tiene una línea final que dice, el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Con esto Jesús quiere enseñarnos que quien nace del Espíritu y se mueve según los valores cristianos, va a estar movido por Dios, por el Espíritu de Dios, quien lo llevará a donde Dios no quiere. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Primero, entiendo qué significa ser bautizado, ¿vivo yo mi bautismo como lo debería vivir? Y segundo, ¿me guío por los valores cristianos o me guío por los valores del mundo? Cuando tomo una decisión, ¿en qué me fijo primero? ¿En mi conveniencia o en el mayor bien? Pidámosle pues a Dios su ayuda para salir de nuestra parálisis y vivir nuestro bautismo como espera Jesús que lo vivamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.